no tenemos bola, nos quedamos sin bola, hemos encontrado un shiny y no podemos capturar ese shiny, no podemos capturarlo. ¿Por qué? Porque nos pone abajo 0 bola. Ese es el típico momento que decimos, hostia, me cago en mi madre, ¿se me va a escapar este shiny por no tener bolas? Bienvenido a mi canal, soy Piroxeno Reviews y hoy os traigo un vídeo para deciros cómo conseguir Pokéballs en Pokémon GO de un total de 10 formas diferentes. ¡Dentro vídeo! Muchas veces os habréis quedado en el juego sin Pokéball, tanto de las rojitas, de las azulitas o de las amarillitas. Os voy a contar exactamente 10 tipos de maneras que existen en Pokémon GO actualmente para conseguir Pokéballs. Este vídeo está centrado mayoritariamente para usuarios de un nivel un poco bajo, amateurs, principiantes en el mundo de Pokémon GO. Pero para aquellos jugadores algo más avanzados, os dejo un par de tips o consejos que os podrán servir, o igual no lo sé. Pero que mío. Vamos a empezar con la primera forma de conseguir Pokébolas. Es muy simple, necesitamos Pokémonedas. La primera forma hay que decirle, y son las Pokémonedas. Con Pokémonedas podemos comprar pack de bolas o de cajas o de lo que sea. La segunda forma, subir de nivel. Todos hemos subido de nivel y todos hemos visto que al subir de nivel nos dan varios ítems, desde incubadoras, inciensos, módulos cebo, en fin, nos dan recompensas, entre ellas una serie de Pokébolas. La tercera forma de conseguir Pokébolas son las Poképaradas. Si giramos una Poképarada, clink, 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 nos dan recompensas, Frambus, tal, y entre ellas Pokéballs. La cuarta forma para conseguir Pokéballs es muy simple. Antes recurríamos a las Poképaradas y ahora recurrimos a los gimnasios. Si vamos a un gimnasio, le damos una vuelta al fotodisco, nos darán una serie de recompensas, entre ellas Pokéball. ¿En qué depende que nos den más objetos o más recompensas en un gimnasio o en otro? Pues depende del color del gimnasio. Si ese gimnasio tiene nuestro mismo color, nos darán muchas más recompensas que si lo tiene de otro color. También dependerá de las medallas. Si nosotros tenemos la medalla oro en ese gimnasio, o la plata, o incluso la bronce, nos darán más o menos recompensas en función al nivel de nuestra medalla. El que tenga oro os darán más objetos. Pero aquí no acaba todo. En los gimnasios está la opción de combatir contra un jefe de incursión. Cuando combatimos contra un jefe de incursión y lo ganamos, nos darán una serie de recompensas, entre ellas que nos darán Pokéballs. En función del nivel que tenga ese jefe de incursión, nos darán más recompensas o menos recompensas. Los jefes de incursión, por si no lo sabéis, se reparten entre los de nivel 1, los de nivel 3, los de nivel 5, que serían los legendarios, y por último los megas. Quinta forma, las misiones. Aquí vamos a nombrar 3 tipos de misiones. Es decir, cuando tú realizas una misión, te dan recompensas. A veces te dan cebos, frambus, piñas plateadas, te dan módulos, te dan pases premium muy interesantes, o te dan Pokéballs. Casi siempre dan Pokéballs. ¿Por qué? Porque es lo que más gastan las personas al tirarlas todo el puto rato para capturar los bichos. Estas misiones se dividen en 3 misiones. Tenemos la misión diaria, es una misión que nos la da Niantic al iniciar un nuevo día. Es decir, a partir de las 12, Niantic nos regala una misión diaria para poder completarla. Normalmente son de Pokéballs, aunque nos la pueden dar de Frambo o de lo que sea, pero normalmente son de Pokéball. Si sabes administrártelo bien, siempre vas a tener ahí misiones de Pokéball realizadas para poder canjearlas posteriormente. Aparte de la misión diaria que nos da Niantic, también nos encontramos nuestras misiones particulares de las Poképaradas. Al tú girar una Poképarada, ¿qué nos dan? Nos dan misiones. Muchas de estas misiones son de Pokéballs. Nos pueden dar Pokémon, nos pueden dar muchas cosas. Y por último, la misión que más cosas nos dan, porque es la más gorda, por así decirlo, son las misiones especiales. Esas misiones como la de descubrimiento de no sé qué, o cuando viene el evento de Halloween, o cuando
yo qué sé, hay un montón de misiones especiales, no sé ahora mismo, la del Meltan, la del Felery, la de Mew. Hay muchas misiones de estas especiales que al tener muchas fases nos están dando constantemente regalos. Y una de estas recompensas que nos dan suelen ser Pokébolas. Pokébolas nos lo dan a mansalva. Sexta forma de conseguir Pokéballs, los regalos de nuestros amigos. Esa es la manera como más top, por así decirla, de conseguir Pokéballs. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque realmente cuando tú tienes tantísimos amigos, bueno, a lo mismo hay gente que no tiene amigo ninguno, de todas maneras por aquí podéis dejar vuestro código de entrenador y que el que vaya viendo los vídeos y tal os vayan agregando, o si queréis tener más amigos o lo que sea, dejadlo por aquí que os agregarán, o yo mismo os agregaré, o bueno, creo que no porque no me queda espacio. Pero bueno, luego al final del vídeo daré unos pequeños tips que podéis hacer para conseguir amigos y en fin, muchas cositas de estas que para mí me sirvieron bastante y es muy interesante. Con estos regalos de los amigos, ¿qué es lo que comento? Cuando tú abres un regalo de un amigo, a mí me han llegado a dar casi 10 o 15 Pokébolas, que es alucinante. Cuantos más amigos tengas y más regalos recibas, más Pokéballs vas a recibir, eso es de cajón, ¿no? Y con el tema de que ahora se pueden abrir, creo que son 20 o 30 regalos, te pones de Pokébolas hasta las trancas. Entonces para mí esa es como la forma más buena o más rápida o con mayor cantidad de conseguir Pokéballs. Siempre y cuando no puedas moverte de casa, ya que si te puedes mover de casa, te vas a una zona con muchas Poképaradas y ahí haces un recargo brutal de Pokéballs. Pero bueno, si no puedes salir de casa, la forma más top de conseguir Pokéballs es tener muchísimos amigos. Al final del vídeo os diré algunos tips que podéis hacer o conseguir para tener muchos amigos y siempre tener regalos en la recámara por lo que pueda pasar. Séptima forma de conseguir Pokéballs. Son regalos también, pero los regalos de nuestro acompañante, sí, de nuestro pequeñito y pequeño o grande o el que tengáis acompañante de los Pokémon. Este acompañante es muy bueno porque cuando estemos en serios apuros, sobre todo en communities o en eventos que se necesitan demasiadas bolas para poder coger todos los bichos que se puedan y todos los Pokémon y todo lo que necesitamos es muchas bolas. Y este Pokémon acompañante será el que nos traiga constantemente recargos de bolas. Son una recompensa que él mismo las coge de las Poképaradas y nos la traen. Ha llegado a dar, bueno, a mí me llegó una vez a dar 50 bolas, 60, una auténtica locura. La forma 8 de conseguir Pokéball. Ahora con el tema del COVID-19 y este virus y tal, Niantic se está portando bastante bien con sus entrenadores Pokémon. Y nos dan de manera semanal, diaria, nos dan unas cajas gratuitas. Cuando entramos en la tienda, en nuestra aplicación de Pokémon GO, cuando entramos en la tienda tenemos arriba del todo dos cajas. Una caja es de bonus, totalmente gratuita, donde nos dan recompensas, entre ellas Pokéballs. Frambu, nos dan piña, nos dan cositas. Y también tenemos a su lado una caja, también totalmente gratuita, que es una caja diaria. Esa caja nos la dan todos los días, es decir, ahí vamos a tener todos los días Pokéball asegurada por parte de Niantic. No sé hasta cuánto va a durar esta caja gratuita, pero de momento, el tiempo que esté, merece bastante la pena conseguirla. Son gratis, así que el que no la pille será porque no quiere. Novena forma de conseguir Pokéballs. ¿Cuál será? Muy fácil, es otra caja. Y es la caja de investigación semanal. Sí, esa caja que necesita de cada día, clink, meterle un pase, clink, meterle un pase, clink, meterle un pase. Cuando tenemos los 7 pases de la semana, activamos la caja semanal y nos dan el Pokémon de recompensa que esté en ese mes activo. Ahora creo que está Pikachu de Alola o el ninja ese, ¿cómo se llama? Ninja o no sé cómo se llama. Creo que es la evolución de Nincada, creo que. Bueno, para quien no sabe qué es esta caja semanal ni cómo se consigue estos pases, simplemente es realizando una misión de estas típicas de Poképarada o incluso de las que Niantic te da diariamente. La picas, la haces, la picas y el pase se canjea. Al canjearse el pase, canjea 7 pases más durante 7 días distintos y podréis acceder a la caja semanal. Y ahí os darán recompensas, Pokébola, ahí os darán de todo. Eso es piedra sino, piedra teselia
Esa caja es brutal porque os dan absolutamente de todo, una auténtica burrada. Junto con esta caja semanal también quiero hacer hincapié en que, bueno, la mayoría lo sabréis, pero si realizáis 7 días seguidos el giro de fotodisco, os darán un extra bonus con el doble de pokebolas, inciensos, frambus, piñas, módulos, ya que sé, os dan de todo, También si conseguís hacer una captura de un Pokémon 7 días seguidos, os darán polvo, darán muchas recompensas igualmente. Y por último, la 10ª forma ¡cling! De conseguir Pokéball. Son unos códigos promocionales que nos lo meten Niantic por redes sociales, por sitios, donde son totalmente gratuitos y están limitados por un cierto tiempo. Yo nunca sé qué tiempo está porque normalmente nada más que sale, vamos directo, ¡boom!, a meterlo. Si no sabéis, pues hay aplicaciones, bueno, o incluso en Facebook, en Telegram, muchos grupos de Pokémon, nada más que sale este código promocional, lo exponen en todos los grupos, es que lo suben en todos sitios, entonces solo tenéis que mirarlo, meter el código en la tienda, en el cajoncito de promociones, pincháis y os darán el código. Normalmente son recompensas típicos como las cajas estas semanales, o las cajas diarias, o la caja esta de bonus. Nos darán recompensas, entre ellas, bolas. Y por último, quería deciros lo que os comenté antes. Algunos consejos que yo os doy para esos momentos de eventos, que estamos en un Community Day, no tenemos bolas, nos quedamos sin bolas, hemos encontrado un Shiny y no podemos capturar ese Shiny, no podemos capturarlo. ¿Por qué? Porque nos pone abajo 0 bolas. Ese es el típico momento que decimos, hostia, me cago en mi madre. ¿Se me va a escapar este Shiny por no tener bolas? Para que nunca te llegue ese momento, hay que administrarse, o sea, estos 10 tips que os he dado para conseguir Pokéballs, os los tenéis que administrar muy bien para la hora de unos eventos, Community Day o el que sea. ¿Por qué? Por lo que estaba diciendo, aparece un Shiny o estáis farmeando a tope polvo estelares, caramelos, lo que sea, y os quedáis sin bolas, es una putada enorme. Sobre todo si estáis en vuestra casa, porque últimamente los community y demás eventos en muchos países lo estamos realizando desde nuestra propia casa porque no podemos salir por el tema del COVID, porque es un poco peligroso. Entonces la manera más inteligente de poder administrarse todos estos tips es siempre tener bajo la recámara Pokéballs. Tener misiones hechas sin canjearlas, solo hechas para poder clicarlas y recibir las bolas. Tener siempre regalos de amigos sin abrir para momentos especiales que te quedes sin bolas. O incluso podemos tener cajas sin abrir. Y sobre todo el tema de los regalos de amigos, intentad por todos los medios conseguir una lista de amigos bastante potente. Es decir, de 100 amigos, 150... 200 amigos, que es lo que realmente se debería de tener, ¿no? Los 200 amigos. Y un consejito que os doy es que si alguno de vuestros amigos o de gente conocida o incluso no conocida, si lo tenéis en vuestra lista y no os manda regalos, borradlo. No tengáis miedo de borrar a un amigo. No os va a decir, yo era un cabrón que me ha borrado. No os van a decir absolutamente nada porque lo entenderán. Si no manda regalos, ¿para qué coño lo quieres? Yo particularmente los borro. ¿Por qué? Porque por ese amigo pueden meter a otra persona que sí mande regalos constantemente, que sí tenga poképaradas en sus casas, o incluso no hace falta ni tener una poképarada en su casa para acoger postales, regalos y poder mandarlos, sino que ahora nuestro acompañante nos da muchos regalos. Nuestro acompañante nos da muchas postales para poder mandárselas a nuestros amigos. En Telegram, en Facebook, en muchas redes sociales hay grupos de Pokémon GO con listas de códigos de entrenadores. Hay grupos con listas para que la gente se intercambie Pokémon. Hay grupos de incursiones, hay muchos grupos de Pokémon GO. De ahí podéis sacar cientos de códigos de amigos. Cientos. Y os pueden agregar personas de todo tipo. No necesitéis por fuerza que os agreguen personas de vuestro país. Da igual, que os agreguen incluso de fuera. ¿Por qué? Porque, coño, si abrís su regalo, encima te darán un huevo de Alola de otro país. Y ese huevo de Alola, a la hora de intercambiarlo con algún amigo, te darán 3 caramelos por la distancia. Al tener mayor distancia, no sé si lo sabéis, al tener mayor distancia de una ciudad a otra, pues te dan más caramelos.
Entonces son todo ventajas. Así que agregar a todos los amigos que podáis. Y siempre tener en la recámara regalos para poder abrir. Bueno, yo creo que estos son todos mis consejos que os puedo dar. Es lo que yo hago, lo que yo utilizo. Me va súper bien. A mí la verdad que nunca me faltan Pokéball porque siempre tengo regalos o misiones hechas o tengo algo por ahí que me abastece un poco de las Pokéballs. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que nunca más os quedéis sin Pokéballs como yo y que tengáis la bolsa siempre bien cubierta y abastecida de vuestras cosillas. Así que eso es todo. Podéis ver estos vídeos que aparecen por aquí, o este otro, o el que queráis, o suscribiros, o tal. Y nos veremos en el siguiente vídeo con Piroxeno Reviews.